Bendiciones en Jesús el Cristo, mis amados hermanos. Damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesús, quien es el Cristo, que nos permite este tiempo, este lugar, para podernos reunir, a darle el culto al único merecedor, a nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo, a darle el culto realmente en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Hemos tenido un tiempo de oración, como lo tuvo el hermano Fernando ahora, la alabanza, y ahora pues vamos a orar para el inicio, para que sea realmente el Espíritu Santo quien nos dirija, quien nos guíe, quien realmente hable a cada uno de nosotros. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor. Gracias a Dios por este tiempo, Señor. Gracias a Dios por este lugar. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, podernos reunir, Señor, como tu iglesia, Padre, para honrarte, para exaltarte, para glorificarte, Señor, para darte gracias, Padre, porque realmente, Señor, tú has dado a tu Hijo Jesús el Cristo, Señor, para que cada uno de los que hoy creemos en ese sacrificio único, imperfecto, eterno, a través de la cruz y la resurrección, entonces pudiésemos salir de esos tres problemas que teníamos, Señor, de Satanás, del pecado y de estar separados de ti. Gracias, Señor, porque hoy, Padre, tenemos tu vida, Señor. Te tenemos a ti, Dios. Hoy hemos pasado de muerte a vida, Señor. Gracias, Padre, porque realmente ese día a día, Señor, lo disfrutamos, lo vivimos en agradecimiento contigo, Señor. Día a día, Señor, que recordamos, Padre, ese sacrificio de Jesús, el Cristo, a través de la cruz y la resurrección. Gracias, Señor, porque solo a través de que el Espíritu Santo esté en nosotros es que realmente Él nos guía a toda verdad. Es Él el que realmente nos recuerda todo lo dicho y hecho por Jesús el Cristo, Señor. Y por eso, Señor, nosotros, tus hijos, tu iglesia, los que realmente hoy creemos en Jesús como el Cristo, entonces no dejamos de mirar la cruz, no dejamos, Señor, de estar aferrados al pacto creyendo que Jesús es el Cristo, no dejamos, Señor, de anhelar más y más de este evangelio único, eterno, que hoy nos tiene vivos, de este evangelio que es Jesús el Cristo, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque es que al estar en esta fe, al estar aferrados al pacto, creyendo que Jesús es el Cristo, es que es real, Señor, no somos faltos de nada, Dios. Gracias, Dios. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por seguir mirándonos, Señor. Gracias, Señor, porque realmente nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Gracias, Padre, por esa gracia, Señor, que ha sido derramada, Señor. Gracias, Dios, por mirarnos, Señor, como tu iglesia, Señor, por guardarnos, Señor, por seguirnos direccionando, por seguirnos guiando, Señor. Gracias, Dios, por ese pequeño remanente en Caldas, Antioquia, Señor. Gracias, Padre, porque esta es tu iglesia, Señor. Tú realmente conoces, Señor, quiénes somos los que hemos creído que Jesús es el Cristo. Quiénes somos los que realmente estamos anhelando más de este tu evangelio, Señor. Solo tú, Padre, que escudriña los corazones, que examina los corazones, sabes quiénes son realmente tu iglesia, Señor. Y aquí, Padre, en Caldas, Antioquia, Colombia, hay un pequeño remanente. Aquí hay parte de esa tu iglesia, Señor, que anhela, Padre, que anhela cumplir con el pacto de la evangelización mundial, que anhela, Señor, vivir el evangelismo de la Biblia diariamente, Señor, y que anhela ser lleno del evangelio que Jesús es el Cristo, Señor. Oh, Señor, muchas gracias. Gracias, Padre, porque somos realmente afortunados, Señor, en que hoy, Dios, podamos
vivir para ti. El que hoy, Señor, entonces estemos anhelando más de ti, Señor. Gracias, Señor, porque somos tan afortunados, Dios, de estar al servicio tuyo, Señor, de reconocerte como nuestro Señor, como nuestro Dios, como el Cristo, Señor, que realmente lo ha hecho todo por cada uno de los que hoy creemos, Señor. Gracias te damos, amado Dios. Padre, recibe todo el honor, recibe toda la honra, recibe toda la gloria, recibe toda la exaltación, Señor, porque solo tú, Dios, solo tú te la mereces. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amados, entonces vamos a mirar en el libro de Lucas 24, versículos 44 al 46, para que entonces también estemos viendo lo que vemos constantemente. El Evangelio de la Biblia, el evangelismo de la Biblia y la evangelización mundial. El Evangelio de la Biblia, entonces lo hemos dicho claramente y así lo creemos. Cuando hablamos del Evangelio de la Biblia no hablamos de una doctrina, no hablamos de una enseñanza humana, no hablamos entonces de 2, 3, 4 libros dentro de las Escrituras. ¿Sí? Es que cuando hablamos del Evangelio hablamos de uno que está dado en todos los 66 libros de las Escrituras. Realmente cuando hablamos del Evangelio hablamos de la buena nueva de salvación que Dios entonces ha dado al ser humano para que pueda salir de los tres gravísimos problemas que es Satanás, pecado y estar separado de él. ¿Sí? Entonces cuando hablamos de esa buena nueva de salvación estamos hablando del Hijo de Dios, de Jesús el Cristo, el que realmente lo hizo todo a través de la cruz y la resurrección. Y si miramos Lucas 24, versículos del 44 al 46, entonces por palabras dichas del mismo Jesús el Cristo, después de que ha resucitado, Él está diciendo esto. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. En estos breves versículos, entonces, Jesús el Cristo está dando realmente testimonio de que todas las Escrituras hablaron de Él, de que todas las Escrituras siguen hablando de Él, de que todas están mostrando la respuesta, solución para el ser humano que está viviendo gobernado por Satanás, que está viviendo en el pecado y que está separado de Él. Entonces aquí está la respuesta, solución dada por Dios para cada uno de nosotros. Jesús el Cristo lo está diciendo. Es que en la ley de Moisés, entonces en el Pentateuco de Moisés se habló realmente los 5 libros. El Pentateuco de Moisés, ¿de qué habló? Entonces del Cristo, del Mesías. Que aunque no aparezca la palabra Mesías, el Cristo, entonces claramente están las representaciones del Cristo. Los profetas, entonces, ¿para qué estaban los profetas? Para anunciar realmente aquel que vendría a resolver el problema del ser humano, aquel que vendría a resolver el problema de Satanás, del pecado, y aquel que vendría entonces a reconciliarnos con Dios. Los salmos, entonces todo el Antiguo Testamento habla claramente de quién es el Evangelio, ¿sí? Y por eso es que el 45 está diciendo: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Solo a través de la revelación de Dios entonces se pueden comprender las Escrituras, se puede comprender todo lo que ellas están hablando y que todas llevan a un solo mensaje, a una sola respuesta, solución, a una sola dirección, ¿sí? A que Jesús es el Cristo. Y el 46 claramente está diciendo el mismo Jesús el Cristo: es que así está escrito. ¿Qué es lo que estaba escrito? Que vendría
que vendría esa respuesta, solución, ¿sí? Y que se iba a cumplir en uno. Por eso dice, y así fue necesario que entonces el Cristo padeciese, porque así lo destinó Dios. Es que así Dios lo prometió. La respuesta, solución, el Mesías, el Cristo, va a venir a resolver los tres problemas del ser humano, pero va a ser a través de un padecimiento, a través de una cruz, de una muerte, de que resucitase al tercer día. No está diciendo acá que el Mesías, el Cristo, va a venir entonces para que el ser humano entonces tenga una muy bonita economía, una muy bonita familia, sea muy querido. No está diciendo eso. Está diciendo es que Él viene realmente a resolver los tres problemas del ser humano, y por eso lo hace a través de ¿qué? De un padecimiento, de una muerte, y entonces que también iba a resucitar al tercer día. De todo esto habló Jesús de Cristo en su ministerio, y este es el cumplimiento. Por eso las Escrituras mismas dan testimonio de que Jesús es el Cristo, y repito, sin la revelación de Dios, para que se pueda ver al Cristo a través de las Escrituras, entonces con las Escrituras se va a hacer cantidades de cosas, pero no se podrá entonces ver la respuesta, solución que Dios dio a cada uno de los seres humanos. El Evangelio entonces es que Jesús es el Cristo. Con este Evangelio, que Jesús es el Cristo, y más aún con esta fe, entonces hacemos el evangelismo de la Biblia. Por eso el evangelismo de la Biblia no se trata de que nosotros salgamos a tratar de convencer a alguien, o de que estemos corriendo de un lado para otro, o de que estemos entonces mostrando que nos estamos desgastando, o que salgamos a confrontar con otras personas que van a otros lugares a congregarse. El evangelismo de la Biblia es entonces dar esta respuesta, solución, esta que Dios ya dio en todas las Escrituras, y es que Jesús es el Cristo. Dar el testimonio de que Jesús es el Cristo es dar la respuesta correcta, es dar la respuesta precisa, es dar la respuesta exacta. Entonces, con esta respuesta precisa, exacta y correcta, los preparados por Dios reaccionarán a esta respuesta, solución, y encontrar a esos preparados, encontrar a esos dignos, encontrar a esos hijos de paz es el evangelismo de la Biblia. Luego, entonces, de que se han encontrado, hay que hacernos unos discípulos de Jesús el Cristo. Y luego, entonces, con una sola fe, cumplir con el pacto de la evangelización mundial. Entonces, cumplir Mateo 24:14, que dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Quién es el fin? Aquel que es el primero, el alfa y la omega. Jesús el Cristo entonces volverá cuando se haya dado el testimonio en todas las naciones de que Jesús es el Cristo, cuando se haya predicado el evangelio del reino en todo el mundo. ¿Cuál evangelio del reino? Que Jesús es el Cristo. Y miremos Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Ustedes dirán, pero lo vemos muy seguido ese texto. ¿Qué pasa con ese texto? Y es que realmente lo que el Señor quiere para con cada uno de nosotros es que estemos enfocados, es que estemos direccionados por Él mismo, es que no nos desviemos. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús el Cristo, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús el Cristo es lo que realmente tenemos que hacer cada uno de nosotros cuando creemos fielmente que Jesús es el Cristo. Cuando lo creemos de esa manera, entonces es que nuestra mirada va a estar puesta en Él. Por eso decía ahorita al principio, es necesario que nosotros estemos siempre agradecidos por ese sacrificio que Jesús el Cristo hizo por cada uno de nosotros. Estemos agradecidos por Dios, con Dios, porque realmente le entregó a su Hijo por cada uno de nosotros. Porque si Jesús entonces no hubiera cumplido con la obra de Cristo, entonces sí seríamos dignos, pero de lástima, ¿sí? Viviríamos
en el pecado, seguiríamos viviendo bajo el gobierno de Satanás y separados de Dios eternamente. ¿Sí? Pero realmente cuando reconocemos y creemos que es que ese sacrificio fue perfecto, eterno, y que por él entonces yo hoy tengo vida, entonces es que mis ojos tienen que estar puestos en él. No estoy diciendo que no seamos exentos de las realidades que vemos diariamente, porque mientras estemos acá vamos a tener realidades. Mientras estemos acá, entonces van a haber lágrimas, van a haber risas, va a haber tranquilidad, pero también va a haber entonces la intranquilidad, va a haber entonces persecución, va a haber escasez, va a haber enfermedad, ¿sí? Todo eso lo vamos a tener acá. Pero ¿qué es lo que está mostrando acá realmente Dios? Que nada nos desvíe nuestra mirada, que nada ni nadie nos extravíe la mirada del único que realmente lo ha dado todo por mí y que yo tengo que darlo todo es por él. Claro que entonces queremos los seres que tenemos a nuestro alrededor. Claro que también entonces queremos lo que Dios ha dado a nuestro alrededor. Pero es que nada de eso entonces puede suplir, nada puede quitarle el puesto a Jesús en Cristo. Nada ni nadie. Por eso es tan importante que nosotros estemos diariamente delante del Señor, delante de Él, rogándole que nos permita más de su gracia, que nos permita más de su evangelio, que nos permita más llenarnos de su evangelio. Porque solo a través de la llenura del evangelio que Jesús es el Cristo, entonces es que la realidad no va a afectar nuestro diario vivir, ¿sí? Porque es que cuando estamos llenos del evangelio que Jesús es el Cristo, no estamos con la mirada desviada. Pero cuando estamos a medias, entonces sí estamos desviados. O cuando estamos en un cuarto, entonces sí estamos desviados. Esto es, cuando no hay la llenura, estamos desviados. Desde que el pez esté dentro del agua, el pez está tranquilo, ¿sí? Porque ahí lo tiene todo, está en su hábitat. Mientras el árbol esté arraigado, entonces está feliz, porque ahí lo tiene todo. Mientras el ser humano esté con Dios, entonces ahí lo tiene todo. Pero para vivir con Dios necesitamos el evangelio que Jesús es de Cristo. Pero no es que lo repitamos, no es que solamente lo dejemos para los domingos o para los días que entonces tenemos X movimientos de la palabra con ciertos pastores. Es que todos los días yo necesito estar delante del evangelio, necesito estar delante de él y anhelando más de él, ¿sí? Eso es lo que realmente Dios nos está mostrando a través de este versículo, que nuestra mirada no se desvíe. Y vamos entonces para el mensaje del día de hoy. Vamos a estar mirando en 1 Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13. No, perdón. Es Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Y voy a leerlo desde el versículo 10. Muy conocido el texto. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo del Cristo. ¿Acaso está dividido el Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre,
También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. El 17 y el 18, que es en el que vamos a estar hoy mirando, dice: pues no me envió en Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Lo quise leer desde el versículo 10 porque ahí está el contexto. Hay algo que realmente se sigue viendo en la realidad, en la actualidad, ¿sí? Que a través aún de esta fe de creer en Jesús como el Cristo, entonces hay divisiones, hay contiendas. Entonces, a través de esta fe de creer en Jesús como el Cristo, muchos creen que es a través de un equipo, de una organización, de pertenecer a X país, ¿sí? Que es que ahí está entonces la salvación, que si estoy ahí, entonces estoy agradando a Dios. Y claramente aquí el contexto de lo que está diciendo el apóstol Pablo acá es que ningún ser humano entonces ha hecho la obra perfecta de Jesús y Cristo. Ninguno de ellos entonces puede usurpar el puesto de Jesús en Cristo. Ninguno de ellos entonces nos puede dar salvación. Por ende, vuelve Hebreos 12:2, por ende la mirada no puede estar en ellos, ¿sí? Por eso está diciendo acá el 17, es que lo que realmente nos interesa a cada uno de nosotros y nos tiene que direccionar y nos tiene que importar es a qué fue que realmente Jesús el Cristo nos envió cuando nos reveló su evangelio, ¿sí? Es que ni siquiera dice acá, es que no es ni siquiera el bautizo, ¿sí? Porque por eso también hay entonces divisiones. Es que me bautizó fulano, yo ya me bauticé en esta congregación, entonces yo pertenezco a esta porque es que yo fui bautizado. Mire el error tan grande. Entonces dice acá el apóstol Pablo, es que no me envió el Cristo a bautizar, sino a ¿qué? A predicar el evangelio de que Jesús es el Cristo. Y lo mismo lo dijo Jesús en Cristo allá en Marcos: primero vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. O sea, lo importante, lo esencial, lo que realmente el ser humano necesita es escuchar el evangelio que Jesús es el Cristo. Esto es lo que todo ser humano tiene que escuchar. Después de eso es que claramente va a ocurrir también que las personas quieran bautizarse con la fe de creer que Jesús es Cristo, pero no bautizarse para pertenecer a esa denominación o a esa congregación o a esa misión o a ese país, o entonces voy a viajar a X departamento para que me bautice el pastor de allá, o que el pastor de allá venga aquí y me bautice a mí porque es que ahí sí voy a quedar bautizado. No estamos hablando de eso, las escrituras no están hablando de eso. Es que lo importante es que nosotros realmente estemos unidos en la fe de creer en Jesús como el Cristo. Si hay la unidad, si hay la fe, entonces lo que va a ocurrir es que empecemos a hacer el evangelismo de la Biblia, que empecemos a predicar, a anunciar, a testificar de que Jesús es el Cristo, que empecemos realmente a desacomodarnos porque estamos cómodos, porque estamos tranquilos, ¿sí? Porque estamos felices entonces en el confort en el que estamos. Pero acá el apóstol Pablo está diciendo es que me envió, nos envió Jesús es Cristo entonces a predicar el evangelio, y dice no con sabiduría de palabras. No es que tan bonito hablemos, no es que yo quiera añadirle mi conocimiento, mi teología, mi filosofía, no, sino que realmente lo haga en la dirección que ya está trazado en todas las escrituras, ¿sí? A través de lo que realmente Jesús en Cristo hizo en la cruz, en la resurrección. Dice que es que solo así entonces se va a levantar a Cristo. Si lo hago contrario, dice que entonces haría vana la cruz de Jesús en Cristo. Cuando me quiero mostrar yo, cuando quiero mostrar mis cartones, cuando quiero mostrar mi recorrido, entonces no estoy predicando el evangelio que Jesús es el Cristo, estoy dando este testimonio de mí, estoy hablando es de mí, estoy hablando de esa organización, de esa misión. Por eso repito, acá el versículo 10 en adelante dice, por eso es la división, porque es que están buscando entre ustedes mismos quién es el que va a sobresalir, quién es el que va adelante, quién es el que va entonces con más tiempo, quién es el que tiene esos cartones
quién es el que tiene la experiencia. Y no se trata de eso, se trata realmente de que se hable, de que se testifique, de que se predique, de que Jesús es el Cristo. ¿Sí? Y el 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Miremos entonces en el Nueva Traducción Viviente este mismo versículo, el 19 dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero para nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Y la traducción lenguaje actual dice, hay quienes piensan que hablar de la muerte del Cristo en la cruz es una tontería, pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ese mensaje tiene el poder de Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar ese versículo 18, y dice, ¿por qué necesito yo la palabra de la cruz? Una pregunta, dos preguntas. ¿A quién le parece esta palabra locura? 3. ¿Quiénes son los que se salvan? 4. ¿Qué es o quién es el poder de Dios? Vamos a ir mirando cada una de estas preguntas. Entonces, ¿por qué necesito yo la palabra de la cruz? Entonces, para poder entender yo el por qué necesito yo esta palabra de la cruz, también tengo que mirar y entender por qué es que lo necesito. ¿Sí? Tengo que conocer entonces mi estado. Y aquí vuelvo a lo que nosotros también vemos constantemente. Porque es necesario que nosotros estemos recordando el estado en el que estamos. Y ya entendemos que el ser humano tiene 3 problemas, ¿sí? Que es Satanás, pecado y la separación de Dios. Y que entonces en esta condición el ser humano está totalmente separado de Dios, está eternamente separado de Dios. En esta condición ha estado el ser humano y en esta condición estará el ser humano. ¿Sí? Ha estado y estará. ¿Hasta dónde? Hasta que entonces pueda salir de allí. Pero como no puede salir por cuenta propia, entonces hasta que Dios, a través de su misericordia, revele la respuesta, solución, y pueda salir de allí. En esta condición en la que el ser humano ha estado y estará, entonces se ve que fue desde que el ser humano perdió, menospreció, tuvo en poco la palabra de Dios, el pacto de Dios, esto es el evangelio que Jesús es de Cristo. Desde ese momento el ser humano quedó en este estado, separado de Dios, gobernado por Satanás y gobernado por el pecado. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando el ser humano no le creyó a Dios. Cuando el primer hombre, Adán, menospreció la palabra de Dios, menospreció el pacto de Dios. Y vamos a mirar el pacto de Dios, que también lo vemos constantemente. Y repito, para muchos, como acabamos de ver ahí, en el versículo 18, puede ser locura. ¿Sí? Porque realmente es locura para los que se van a perder, pero para nosotros los que creemos entonces es el poder de Dios, y el poder de Dios está en el pacto de Dios. Por eso lo está entregando, por eso se lo está dando a este hombre, que este hombre lo tenía absolutamente todo porque vivía con Dios, pero era necesario entonces que se aferrara al poder de Dios, que se aferrara a la palabra de Dios, que le creyera a Dios, que creyera el pacto de Dios. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Sí? Ciertamente morirás. Pero ¿qué es lo que vemos? Que este hombre no creyó, que este hombre menospreció la palabra de Dios, que la tuvo en poco, sí, que no creyó al poder de Dios, lo dejó por allá, se miró él y pensó que él era suficiente para entonces hacer lo que quisiera. Se le olvidó la condición de él, que era siervo, que era una creación más, una criatura más, que había sido formado por Dios, que se debía a Dios, ¿sí? Que tenía que honrar, adorar, exaltar, glorificar a Dios diariamente. Se le olvidó, por eso ve que lo menospreció, no le dio importancia a eso. Y desde ese momento entonces es que Satanás aprovechó. En el momento en que nosotros entonces menospreciamos el poder de Dios, es que Satanás opera, es que Satanás ataca. Por eso dije ahorita, si yo no estoy lleno del Evangelio, entonces es que Satanás va a seguir aprovechando cualquier circunstancia, cualquier realidad que nos pase a cada uno de nosotros para atacar, ¿sí? Para quitar lo que de pronto entonces creemos tener. Y por eso es que muchos han quedado con las manos arriba diciendo que Jesús es el Cristo, pero totalmente separados de Dios. Es que este hombre le pasó de esta manera. Él pensó que estaba con Dios, pero en el momento en que entonces negó el pacto, es que Dios le dijo: ciertamente morirás. Es que desde ese momento él quedó separado de Dios. Él vio la realidad, es que no vio que físicamente muriera, pero es que separado quedó en el momento en que negó la palabra de Dios, en que menospreció la palabra de Dios. Es que realmente aquí ocurrió la gravedad de los tres problemas del ser humano, ¿sí? Ahí fue donde ocurrió, en la incredulidad, en el menospreciar, en el por debajear la palabra de Dios, en el querer entonces sustituir la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el Cristo. En el momento en que nosotros queremos sustituir a Jesús el Cristo por nuestros seres queridos, es que también Satanás ataca. Y es donde entonces tumba. En el momento en que nosotros queremos poner la mirada en el ser humano, es donde Satanás ataca y tumba. Porque es que no se está mirando el poder de Dios, no se está mirando el pacto de Dios, se mira la realidad, se mira lo que tenemos a nuestro alrededor, y se nos olvida que cada uno de nosotros vamos a desaparecer y no nos vamos a llevar nada, ¿sí? Pero nuestra mirada desviada, y Satanás está operando aún a nosotros, los que hoy decimos que somos la iglesia y que así lo tenemos que creer. No olvidemos que este Adán vivía en la gloria de Dios, estaba con Dios allí en el momento en que Satanás atacó. No olvidemos que es que no había pecado, estaba en la gloria de Dios y hasta allí llegó este ser maligno. Nosotros estamos en un mundo que es gobernado por Satanás, no olvidemos eso. Por eso es que es más fácil para él el ataque, es más fácil atacar a cada uno de nosotros hoy en día que la forma como atacó entonces a Adán, ¿sí? Es que estamos en un mundo que él gobierna, que él direcciona, y que como el día de hoy entonces está moviendo las corrientes, y que aún la misma iglesia está celebrando corrientes. Y no solamente el día de hoy, es que todos los días entonces del año tienen una festividad, y cada uno de la iglesia está incumpliendo en esa festividad. Cada uno quiere estar allí viviendo la carne. Y claro, este ser maligno que no descansa ataca fuertemente para quitar, ¿sí? Para matar. Y Dios lo dijo, es que ciertamente morirán. Aún dentro de las predicaciones hay que orarle al Señor. Pasa aquí y pasa en cualquier congregación. Uno está escuchando el evangelio y lo coge un sueño y lo tumba. Y uno dice: pero no es que estoy trasnochado, no es que estoy cansado, no es que estoy agotado, pero es que eso es el mismo Satanás que viene a probar. Entonces hay que luchar, porque a todos nos pasa. Hay que luchar para no caer.
Porque todo eso, esas cosas son así. El Evangelio, que Jesús es el Cristo, en un segundo se pierde lo que Dios quiere darnos. En un segundo ese Satanás quita. En un segundo Adán perdió el pacto. Lo tenía todo y en un segundo lo perdió. Porque se puso a mirar a su mujer, lo perdió. Perdió la vida. Ciertamente morirás. Y desde ahí toda la raza humana ha caído. Toda la raza humana está separada de Dios, está en el pecado, viviendo en un gobierno de Satanás, pero están felices viviendo en ese gobierno porque no quieren realmente soltar esa realidad. Por eso es que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero nosotros decimos que somos salvos. Nosotros decimos que no, que es para los que están allá, que nosotros ya entonces estamos reconciliados con Dios, pero cuando vemos la realidad nos damos cuenta que estamos muy lejos, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que pellizcarnos, ahí es donde tenemos que decir, bueno, ¿y entonces qué pasa en mi vida? Ahí es donde yo decía, y es para mí, es que necesito estar delante del Evangelio todos los días, más y más necesito de este Evangelio, que Jesús es el Cristo. Claro, y repito, hay realidades, pero no podemos dejar que estas realidades nos abatan, nos tumben, ¿sí? Porque repito, todo esto lo está aprovechando este ser maligno. Acá en Génesis 3:1 apareció, y desde ahí entonces está en escena diariamente. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y esa astucia de esa serpiente sigue estando actual para hablar a nuestros oídos, para extraviar nuestros sentidos a la sincera fidelidad del Evangelio, que Jesús es el Cristo, para desviarnos. ¿Sí? Sigue estando esta serpiente diariamente. Como león rugiente, dice que también actúa Satanás. Todos los días, ¿alrededor de quién? De nosotros. Buscando la forma de qué, de devorarnos. La serpiente que realmente sigue actuando. Este es el primer problema del ser humano, Satanás. El segundo, el pecado. Génesis 3:6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El pacto de Dios, entonces lo hemos dicho claramente, es la palabra, es el verbo, es el Cristo en la vida. No es el fruto, no es el árbol. Está representado en no comas, dijo Dios, pero también dijo no te sientes, puede haber dicho, no te bañes. Lo que se muestra acá es la palabra, la obediencia. No lo haga, simplemente crea, pero aquí este hombre que recibió la palabra dice que comió, ¿sí? Desobedeció, fue incrédulo, repito, menospreció, por debajeó la palabra de Dios, miró a su mujer, usurpó el puesto de Dios, puso a su mujer delante, encima de la palabra de Dios. Ahí está el pecado. No creerle a Dios es el pecado. No creer a la palabra de Dios es el pecado. No creer al pacto eterno de Dios es el pecado. No creer que Jesús es el Cristo es el pecado. Y ese pecado mata, ¿sí? Da separación eterna de Dios. Y el tercer problema entonces es la separación eterna de Dios. Génesis 3:7 dice así: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces se vieron en la carne, espiritualmente ya no estaban en la carne, sí, ya Dios no estaba con ellos. Y Génesis 3:23-24 dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Sí? No hay cómo volver allá de este lugar, no hay cómo, ¿sí? Hay una separación eterna de Dios. El ser humano no puede entrar, entra y inmediatamente muere, no alcanza. ¿Por qué? Porque realmente quedó en esta condición.
El ser humano entonces no fue creado en esta condición. El ser humano fue creado a la imagen de Dios. Génesis 1, 26, 27, que lo hemos visto muchas veces, que es necesario que se siga viendo. ¿Sí? En el mismo libro de Corintios, en el capítulo que estamos leyendo, en el primer libro que estamos leyendo, en el capítulo 3 dice entonces que es necesario todavía la leche. Ya era hora de que estuviéramos realmente con un alimento más sólido, pero al ver todo como está, es necesario entonces la leche todavía. ¿Sí? Entonces hay que estar repitiendo constantemente qué es lo que pasa, de qué forma Dios creó al ser humano para que por misericordia de Dios podamos entender y podamos creer y entonces podamos darlo todo por Él. Y no vivamos religión, y no vivamos costumbre, y no vivamos entonces simplemente voy al culto y ya. ¿Sí? Génesis 1, 27 y 28 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Leo hasta el 27. Juan 4, 24 dice que Dios es espíritu. ¿Sí? Entonces Dios creó al hombre un ser espiritual, porque Dios es espíritu. De esta manera lo creó Dios, son los principios de la creación. ¿Sí? Si Dios es espíritu, hace al hombre un ser espiritual para que esté unido a Él y tenga vida. El principio de la creación también entonces muestra que los peces fueron creados para que estén en el agua. El principio de la creación muestra que los árboles fueron creados para que estén dentro de la tierra. ¿Sí? Enraizados en la tierra. Solo así el árbol tiene vida, el pez en el agua tiene vida y el hombre que está con Dios tiene vida. Así fue el principio de la creación para cada uno de nosotros. ¿Sí? Pero ya vemos entonces lo que ocurrió cuando el hombre perdió el pacto. Ya vemos en qué condición está el ser humano en este momento. ¿Sí? Perder el pacto entonces viene por no creerle a Dios. Cuando no se le cree a Dios, entonces el ser humano queda muerto, separado de Dios. ¿Qué pasa? Pierde la vida. Y la vida es Dios. Entonces perder la vida es perder a Dios. Perder la vida no es perder la existencia acá, no, ya no existe más. Ya ahora carnalmente se murió, ya lo enterraron o lo cremaron, ya no existe. No es esa vida la que estamos hablando acá. Es perder a Dios. Cuando el ser humano entonces realmente violenta el pacto de Dios, está perdiendo a Dios, está perdiendo absolutamente todo, aunque exista en este mundo, aunque se mueva en este mundo, aunque aquí tenga todo, está muerto, separado de Dios eternamente. En esa condición entonces está el ser humano. Dentro de estos tres problemas, ¿qué le llegó al hombre? Ahora sí le llegaron unas consecuencias, que es la que vemos en Génesis 3:16, que es lo que la gente malentiende y llama a estas consecuencias problemas. Porque repito, los tres problemas del ser humano son Satanás, pecado y estar separado de Dios. Estos son los tres problemas del ser humano, de toda la raza humana. Estos tres, no hay más. Lo otro entonces son consecuencias de estos tres problemas. Miremos varias consecuencias. Génesis 3:7, que ahora lo leí, dice que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Esto es una consecuencia, que quedaron en la carne. ¿Sí? Está viviendo en la carnalidad. Ese principio de la creación se violentó. Ya no está viviendo este ser humano que fue hecho espiritualmente, no está viviendo en Dios, dentro de Dios que es espíritu. Ahora se separó de Dios, ahora quedó en la carne. Consecuencia de esos tres problemas, de haber violentado el pacto de Dios. Génesis 3:16 dice entonces que llega el dolor. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Y aquí no se habla solamente del dolor de esa preñez a las madres que conocen realmente el dolor para dar a luz a un hijo en su parto. Es que desde el momento en que nace este bebé
aún dentro de su vientre está con dolor, pero en el momento en que nace y todo el crecimiento, toda esa formación, es que hay un dolor constante de esa madre para con su hijo, de ese padre para con su hijo, es que hay dolor, ¿sí? Dice acá que entonces va a haber también ese enfrentamiento entre el esposo y la esposa, ¿sí? Hay choque constantemente. El hombre que quiere mandar, la mujer que no se deja mandar. En estos últimos tiempos, la mujer que quiere mandar y el hombre que no se deja mandar. Claro que ya los casos están muy parejitos. Ambos se mandan y ambos obedecen para no pelear mucho. Pero igual están violentados, ¿sí? Están violentados. Dice también acá en el versículo 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, que sigue, maldita será la tierra por tu causa. Toda la tierra está en maldición. ¿Qué es lo que muestra eso acá? Entonces con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Qué va a producir esta tierra que está en maldición? Dice que va a producir espinos y cardos. Y en el 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Trabajo físico diario, ¿sí? 8 horas, 12 horas, 16 horas, por la mañana, por la tarde, por la noche, constantemente, por las consecuencias de haber perdido el pacto de Dios. Y el ser humano entonces no es capaz de realmente poderse encontrar con Dios. ¿Con qué tiempo? Si es que tiene que trabajar, si es que está confrontado en su casa con su esposa o viceversa, si es que esos hijos le están sacando canas cada vez más, qué dolor, qué sufrimiento. ¿Cuándo realmente en esa condición se va a poder encontrar con Dios? Pero claro, está la religión que le dice, no, venga, congréguese, traiga a su hijo, venga que le vamos a dar unas terapias, una consejería para que salga de esto, ¿sí? Religión. ¿Hacen qué? Delantales para ellos mismos, para cubrirse entre ellos mismos, la religión. Esto es imposible, es que esto es tan grave que ni las consecuencias realmente las puede resolver el ser humano. Uno dice, no, es que la escasez de dinero entonces trabajo, no, es que eso está bien, es bíblico, y es que tiene que trabajar. Y claro que no decimos que entonces cuando se resuelven los 3 problemas no va a trabajar más, claro que va a trabajar, pero ¿qué es lo que va a hacer allí? ¿Cuál va a ser el propósito de ese empleo? Realmente es que cuando está la fe, cuando está el pacto de Dios en nosotros, cuando está ese evangelio revelado en mi vida, que es Jesús de Cristo, es que en mi empleo es que voy a exaltar a Cristo. En mi familia voy a levantar a Cristo. A mis hijos desde pequeños los voy a instruir en el camino único y verdadero que es el Cristo, ¿sí? Es que todo realmente va a ser cambiado, transformado para cada uno de nosotros, ¿sí? Es que ahí donde vamos a pasar de muerte a vida. Pero por el momento en esta condición está el ser humano. Pero Dios entonces ha dado la respuesta, solución. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le dirás el calcañar. Entonces Dios está prometiendo realmente que viene de parte de Él, viene de Dios la respuesta, solución para salir de Satanás, del pecado y para encontrarnos con Dios. Viene a través de Él, el mismo Dios que va a resolver esto. Entonces viene esa respuesta, solución para cada uno de nosotros. Resuelto esos 3 problemas, las consecuencias entonces no son problemas, ¿sí? Eso no nos va a desviar, eso no nos puede sacar, ¿sí? Eso no nos va a llevar entonces a nosotros a renegar, ni mucho menos a negar la fe de Jesús de Cristo, ¿sí? Y Deuteronomio 21:23 entonces
también establece Dios de que esta respuesta, solución, el Mesías de Cristo, entonces va a resolver estos tres problemas: Satanás, pecado y separación, pero lo va a hacer entonces también de la forma en como Dios lo estableció. Dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Sí? Entonces, aquí es donde realmente empieza Dios a mostrar la respuesta solución. Génesis 3:15, el Mesías que viene, pero que va a ser a través de cruz, que va a tomar el lugar mío otro, que viene entonces sin pecado, que viene de parte de Dios, que es el que realmente puede resolver estos tres problemas, ¿sí? Pero que tiene que ser a través de la cruz y la resurrección, y que tiene que ser, muy importante esto, a través de la sangre, ¿sí? Miremos el segundo punto. Entonces, ¿a quiénes les parece esta palabra locura? Vamos a mirar. Ya estamos entendiendo entonces que yo necesito de esta palabra de la cruz, es porque realmente reconozco cuál es mi estado, reconozco cuál es mi condición. Si yo no reconozco la condición en la que estoy, es imposible que yo pueda entonces creer a esa respuesta, solución, a esa palabra de Dios que es Jesús el Cristo. Y vemos acá que ¿a quiénes les parece esta palabra locura? Dice entonces: a los que se pierden. Los que se pierden realmente, a esto les parece locura. Ya están listos, no quieren nada. Miremos acá en el segundo, a ver, acá Tesalonicenses. Vamos acá, segunda de Tesalonicenses. Y dice en el capítulo 2, versículos del 10 al 12, dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Sí? Dice entonces: a los que se pierden por cuanto no reciben, por cuanto no creen. Por eso a esto les parece que esta palabra de Dios, que esta palabra de la cruz, entonces es locura. Como vimos ahorita en otra versión, es una ridiculez. Para estos que se pierden, realmente es locura, porque se desvían, porque no quieren nada con el Cristo. A estos está diciendo acá el mismo apóstol Pablo que entonces Dios les envía un poder engañoso para que sigan creyendo a la mentira, ¿sí? Y también miremos entonces en Filipenses 3:19. ¿A quiénes les parece entonces esto que es locura? ¿Sí? Filipenses 3:19. Miren lo que dice: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿A quiénes les parece entonces esta palabra locura? A los que están queriendo, viviendo en lo terrenal, por lo terrenal. Y repito, esto terrenal, este mundo lo está gobernando Satanás. A los que viven entonces por las corrientes de este mundo, a estos les parece que esta palabra es locura. ¿A quiénes más les parece esta palabra locura? A los que van a la destrucción, rumbo a ser destruidos. El profeta Ezequiel también habló referente a esto. Dice Ezequiel en el capítulo 23, versículo 25, dice: y pondré mi celo contra ti, y procederán contigo con furor,
te quitarán tu nariz y tus orejas, y lo que quedare caerá a espada. Ellos tomarán a tus hijos y a tus hijas, y tu remanente será consumido por el fuego. No va a quedar absolutamente nada para aquellos que realmente entonces están menospreciando la palabra de Dios, los que están menospreciando el pacto de Dios, a los que le parece que la palabra de Dios, que la palabra de la cruz es locura. A esto no les va a quedar absolutamente nada, van a ser destruidos, ¿sí? A esto realmente entonces les está hablando Dios hoy, ¿sí? Es que no quieren nada, es que les parece que eso fue muy poquito, que es necesario que la cruz entonces sea para que ayude con mi diario vivir. Es necesario que la cruz entonces venga para que yo tenga buen dinero, para que tenga fama, para que sea reconocimiento, para que mis hijos triunfen. Para estos entonces se les está diciendo hoy, van a ser destruidos porque están menospreciando el sacrificio de Dios a través de Jesús en Cristo, ¿sí? A los que no creen, entonces esta palabra es locura. Juan 3:18, mire Juan 3:18, la parte B, también es claro allí lo que está diciendo acá. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. No ha creído en aquel que entonces fue a la cruz, padeció y murió y resucitó por cada uno de nosotros. No ha creído en esa palabra de la cruz, entonces está condenado. Le es locura, está condenado, ¿sí? Los que no son hijos de Dios, sino que son hijos del diablo, a estos les parece que esta palabra de la cruz es locura. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. La verdad es el Cristo, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, ¿sí? Entonces a los hijos de Satanás les parece que la palabra de la cruz es locura. A los enemigos realmente de Jesús en Cristo les parece locura. Los que niegan que Jesús es el Cristo, esta palabra les parece locura. Primera de Juan 2:22. Primera de Juan 2:22. Textos muy conocidos. Dice así: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todos estos entonces son los que esta palabra de la cruz les parece locura. Pero lo otro es, entonces, ¿quiénes son los que se salvan? ¿Sí? ¿Quiénes son los que se salvan? Todos los que creemos a la respuesta, solución de Dios. La respuesta, solución de Dios que vimos ahorita en Génesis 3:15, el Mesías, el Cristo, ¿sí? El Mesías, el Cristo, que quiere decir el ungido por Dios, el ungido de Dios para resolver los tres problemas del ser humano. ¿A través de qué? De la cruz y la resurrección, como vimos ahorita al inicio. Dice que es a través entonces de la sangre, una sangre que es pura, sin mancha, sin pecado. En Génesis 3:21 vimos claramente que allí Dios lo mostró, ¿sí? Génesis 3:21 se ve claramente que hubo un sacrificio, que alguien tomó el puesto entonces de este primer hombre y esta primera mujer. Dice: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Es que aquí fueron vestidos con túnicas de pieles, un cordero que entonces fue sacrificado, que no cometió aquí la falla que cometieron ellos, el error que cometieron ellos, el pecado que cometieron ellos, pero ahí ese alguien entonces va a tomar el lugar de ellos, ¿sí? Sacrificio por sangre. Levítico 17:11 entonces también nos habla
claramente de esto. Así lo estableció Dios, es por sangre. Levítico 17:11 entonces dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. Entonces mire, el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, que viene a resolver los tres problemas del ser humano y que viene entonces a través de su sangre, va a resolver ¿qué? El gravísimo problema del pecado. Entonces viene como el verdadero sacerdote, ¿sí? Viene a resolver el gravísimo problema de ¿qué? De la separación. Entonces viene como el verdadero profeta y viene para resolver el gravísimo problema de Satanás. Entonces viene como el verdadero rey. Pero nótese que para que se cumpla esto tiene que ser a través de la sangre, ¿sí? Muchos han tomado la sangre de Cristo para otras cosas diferentes a esto. La sangre de Cristo se derramó para entonces resolver el problema del pecado, el problema de la separación y el problema de Satanás. Por eso se habla de una sangre que es pura, sin mancha, sin pecado. Y solo Dios puede hacerlo de esa manera, porque el ser humano no puede hacer ese sacrificio, ¿sí? Solamente Jesús cumplió con esta obra. Para todo aquel que cree realmente en este Mesías, en este Cristo, en el ungido de Dios, en el verdadero sacerdote, en el verdadero profeta y en el verdadero rey, entonces está la salvación. Porque la salvación es salir de Satanás, del pecado, y encontrarnos con Dios. Pero solo se sale a través de ¿quién? Del Mesías, del Cristo. ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es el Cristo? ¿Quién es el ungido de Dios? ¿Sí? ¿Quién es ese ungido de Dios? Miremos entonces también que a través del ungido de Dios es que hay salvación y hay para los que creemos. Juan 3, leí ahorita el versículo 18, ahora leo el mismo versículo, pero la parte A, en el que en él cree no es condenado, ¿sí? En este ungido de Dios, realmente cuando se cree en el ungido de Dios, en el Mesías de Dios, en el Cristo de Dios, hay salvación. Y este ungido de Dios también el profeta Isaías habló de él. Miremos Isaías en el capítulo 61, versículo 1, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Me ungió, está la promesa. Viene el ungido de Dios para resolver los tres problemas del ser humano. ¿Viene para qué? Para predicar esas buenas nuevas de salvación que están en Él y que se cumplen en Él a través de la cruz y la resurrección, que se cumplen en Él, en Jesús, en Cristo, a través del derramamiento de sangre. Juan 20:31 también está hablando de esto. Por eso es necesario que se crea en el Mesías, en el Cristo, para que haya vida, para que se pase de muerte a vida. ¿Qué dice Juan 20:31? Yo sé que usted lo tiene memorizado, pero vamos a las Escrituras. Juan 20:31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el ungido de Dios. Solo creyendo en el Mesías, en el Cristo de Dios, hay vida. Se pasa de muerte a vida. Solo creyendo en el ungido de Dios, entonces se sale de Satanás, del pecado, y nos reconciliamos con Dios. Primera de Juan 5:1 dice que todo aquel que cree. Todo esto está para los que creemos que Jesús es el Cristo, ¿sí? Para los que creemos. Miremos el texto. Primera de Juan 5:1.
Sé que lo tiene memorizado, como dije ahorita, pero vamos a las Escrituras. Es mejor tener la certeza realmente de las mismas Escrituras. 1 Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, este nace de Dios, este entonces es salvo, ¿sí? Se salva por creer que Jesús es el Cristo, y la salvación, repito, es salir de Satanás del pecado y la separación de Dios. La salvación no es que usted y yo no memoricemos estos versículos, o que usted y yo hablemos del nuevo nacimiento. La salvación es creer que Jesús es el Cristo, ¿sí? Muchos están hablando del nuevo nacimiento. Nicodemo quería entonces que se le explicara lo del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento realmente es pasar de muerte a vida, creer que Jesús es el Cristo. Solo a través de esta fe entonces hay vida. Se restaura la imagen del ser humano. Cuando se cree que Jesús es el Cristo, se sale de Satanás, del pecado y de la separación con Dios. Es que está el estado de Manuel entonces en nosotros, ¿sí? Repito, ahorita estábamos hablando y las mismas Escrituras hablan de esto. Todavía entonces lechita porque no podemos con un alimento más sólido, pero es necesario que esta lechita entonces nos vaya entrando más para que nos pueda nutrir un poco más y podamos estar más firmes. El otro punto para ir terminando: ¿qué es o quién es el poder de Dios? ¿Sí? ¿Qué es o quién es el poder de Dios? Dice entonces, Jesús realmente es el que cumplió con la obra del Cristo. Jesús el Cristo es el poder de Dios. Jesús entonces significa el Salvador, ¿sí? Jesús, eso significa Salvador. Pero Él no es Salvador por llamarse Jesús. Es Salvador porque Él cumplió con la obra de Cristo. Porque si por llamarse Jesús entonces fuera el Salvador, entonces estamos llenos de salvadores, porque escucho Jesús. Él es Jesús, que significa Salvador porque realmente Él es el que va a cumplir y cumplió con la obra del Cristo. Y lo hizo a través de la cruz y la resurrección. Y lo hizo de una vez eternamente y perfectamente. Jesús el Cristo entonces es el verdadero profeta del cual habló Moisés. Deuteronomio. Ahorita hablábamos, ¿cierto?, que todo el Pentateuco entonces mostraba realmente al Mesías, al Cristo. Y que aunque no aparecía la palabra Mesías, el Cristo entonces la representación. Miremos Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15. Dice: el profeta del medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirés. ¿Para hablar de quién? Del verdadero profeta. Pero también está Isaías, que también está hablando de este que es el poder de Dios, de este que va a cumplir, que va a demostrar que es el poder de Dios, ¿sí? Isaías entonces en el capítulo 9, versículos 6 al 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Este es realmente este verdadero profeta que está siendo anunciado. Este realmente es el que viene a resolver ese problema del ser humano. Aquí entonces, en este verdadero profeta, tenemos absolutamente todo. Salmo 23:1 está diciendo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Sí, es que estoy con Él, vivo con Dios, pase lo que pase, todo está resuelto. Estoy con Dios, los tres problemas quedaron resueltos, las consecuencias, las dificultades, las realidades no son problema, eso está resuelto, ¿sí? Realmente acá se muestra a ese verdadero profeta, pero también se muestra a ese verdadero rey, ¿sí? Que ya sabemos quién cumplió con todo esto. Jesús entonces, el Cristo, cumplió
con este oficio del verdadero profeta. Juan 14:6, él mismo lo está diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y Hebreos 10:19 y 20 muestra que entonces él es ese verdadero profeta que abrió un camino nuevo y vivo, ¿sí? Leamos Hebreos 10:19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús el Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El verdadero profeta, ¿sí? El ungido de Dios. Aquí está entonces: todo aquel que crea en el ungido de Dios, en el verdadero profeta, es salvo, se encuentra con Dios, el verdadero Rey. Entonces lo vemos en Hebreos 2:14. Dice Hebreos 2:14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesús el Cristo, el ungido de Dios, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Y primera de Juan 3:8 dice entonces que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero ¿qué dice? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El ungido de Dios. Por eso, ¿quiénes son los que realmente nos vamos a salvar? Los que creemos en este poder de Dios, los que creemos en el ungido de Dios, los que creemos en Él como el verdadero profeta que resolvió el problema de la separación eternamente, los que creemos en Él como el verdadero Rey que resolvió el problema de Satanás, que realmente creemos que Satanás está derrotado, que Satanás no tiene por qué seguir afectando mi vida, gobernando mi vida. Los que realmente vemos y creemos que es que juntamente con Satanás los hijos de él también están derrotados, y que los hijos de él no pueden gobernar a los que somos los hijos de la luz, a los que somos los hijos de Dios, a los que creemos que Jesús es el Cristo. Por eso dije ahorita al inicio: es necesario que abramos nuestros ojos, que despertemos, porque en ese dormir es que Satanás roba. Y entonces pone a seguirlos viendo, a abrazar el engaño, a abrazar a sus hijos, a su madre, a su esposo, a todos, sus nietos, todo. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Y viven por esas bellezas, pero separados de Dios, ¿sí? Y Jesús es el Cristo, y levanta las manos, y vamos a hacer la evangelización mundial, porque realmente entonces no se han podido percatar que el verdadero Rey ya venció a Satanás, y que si Satanás está vencido, pues sus hijos también. Hay un dicho popular aquí, no lo digo porque es feo, pero realmente es que hay que entender que si la cabeza está entonces muerto, derrotado, de ahí para abajo todo, ¿sí? No tengo por qué entonces tenerle miedo a alguien que está derrotado, y mucho menos dejarme gobernar de sus hijos. Ay, porque es que si no obedezco, entonces se me acaba el matrimonio. Y si no, mis hijos entonces no me vuelven a dar el mercadito que me están dando, o los nietos no me vuelven a llevar a pasear. Si yo testifico que Jesús es el Cristo, no, es que me cierran las puertas, me quedo solo, me llevan para el asilo. ¿Qué hago en el asilo? Allá se va a predicar también, allá se va a testificar también, ¿sí? Pero muertos de miedo con los hijos del diablo, eso sí me da eso sí me anervia a mí. Que yo veo que la iglesia mengua a través de los hijos del diablo, les da miedo, pero dicen que Satanás está vencido. ¿Dónde? Cuando yo los veo realmente agachados ante sus familiares, que es que yo no puedo hacer nada porque ¿qué hago? Me echa el esposo, me echa la esposa, me deja en la calle. Es que ellos no fueron a la cruz. Por eso yo empecé leyendo Corintios. Ellos no fueron a la cruz, ellos no me dieron salvación. Yo sí tengo que testificarles a ellos que Jesús es el Cristo, si no les gusta, de malas. Es que esto es poder de Dios para los que se van a salvar, y va a ser locura para los que se van a perder. No queremos que nuestros seres queridos se pierdan, pero tampoco puedo obligarme yo a ellos, porque repito, ¿qué hacemos si hoy o mañana no están? Es que la realidad es esa. Nosotros queremos que nuestros padres estén siempre, que nuestros hijos estén siempre, que nuestros esposos, nuestras esposas estén siempre, y el día que se mueran, ¿qué? Ahora sí voy a hacer la evangelización porque ya no está el que me atormentaba, ya no está el que me gobernaba,
porque ahora sí me va a tocar entonces depender de mí, porque es que era el que me daba el mercado. Ahora sí tengo que ir yo a trabajar, ahora sí voy a hacer la evangelización mundial. ¿Qué tan raro? ¿Cuál es la fe? ¿Cuál es la fe? Es mejor ahorita que todavía estamos en la gracia de Dios, que es por las buenas. ¿Qué es por las buenas? Que no busquemos que sea por las malas. Que no le pase lo que le pasó a la iglesia primitiva. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. No hicieron caso. Pasa uno a la persecución. No queremos hacer caso. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué queremos realmente? Que pase alguna consecuencia fuerte para que yo diga: sí, Señor, ahora sí quiero. Ahora sí, Señor. No, es que realmente sí estamos muy dormidos. Y decimos que Satanás está derrotado, que ya estoy con Dios. El salmista, este Salmo 23:1, eso es un ícono, eso lo tiene desde hace muchos años. Y tiene hasta canción: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Bueno, ¿dónde está ese versículo vivido en nosotros? ¿Dónde está? Porque la realidad la tenemos, pero hoy le digo, si realmente estoy con Dios, ¿de qué soy falto? ¿De qué soy falto? ¿Tengo dinero, no tengo dinero? Pues tengo a Dios. ¿Tengo salud, no tengo salud? Tengo a Dios. ¿Tengo familia, no tengo familia? Tengo a Dios. ¿De qué soy falto? ¿Sí? Es que es lo que realmente tenemos que ver. No, todo está resuelto. ¿Dónde? ¿Sí? Y ahorita viene el verdadero sacerdote, que me resolvió el pecado. Ese pecado que me mataba, que me tenía muerto eternamente, quedó resuelto. Hebreos 9:12. Dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró de una vez para siempre en el lugar santísimo. Mire lo que dice aquí: habiendo obtenido, a mí me encanta esa última parte, habiendo obtenido eterna redención. Es que ya la obtuvo. Jesús el Cristo ya lo hizo. ¿Sí? El pecado está resuelto, hermanos, está resuelto. Está resuelto a través de Jesús en Cristo. ¿Qué más necesitamos? Si se resolvió el problema de la separación, el problema de Satanás y el problema del pecado, yo vuelvo y pregunto: ¿qué es lo que necesitamos para ser felices? ¿Qué impide que nosotros seamos felices? ¿Qué impide que nosotros estemos completos? Reflexionemos y miremos a Cristo. ¿Qué es lo que impide que realmente yo pueda vivir esta fe de creer que Jesús es el Cristo? Que realmente yo pueda entonces ver la cruz como ese poder de Dios para salvación. ¿Qué realmente impide? ¿Sí? Y por último, entonces, el poder de Dios es Jesús el Cristo. Está demostrado por todas las Escrituras. Marcos 8:29. Marcos 8:29, ¿qué dice? Dice, entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro dijo: tú eres el Cristo. Entonces Jesús realmente es el Salvador, porque Él es el Cristo de Dios. Solo en Él está resuelto absolutamente todo. Y miremos cómo se resolvió en estos últimos 3 versículos. Romanos 5:17. ¿Cómo resolvió todo Jesús el Cristo? Esto es realmente grandioso de ver a través de las Escrituras cómo Dios nos abre el entendimiento, cómo nos abre las Escrituras para que nuestra mirada esté puesta en Cristo y nuestra fe esté en Él. Romanos 5:17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ya sabemos que ahorita leímos ese versículo, el que gobierna, el que tenía el imperio de la muerte, si por uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesús el Cristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La vida misma de Dios, ¿sí? El Cristo mismo que viene a derrotar al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás, ¿sí? El verdadero rey que derrota a Satanás. Romanos 8:1-2 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Jesús el Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Jesús el Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Está resuelto el problema del pecado porque el verdadero sacerdote, Jesús el Cristo, lo resolvió. Y Efesios 2, en el versículo 5 y 6, dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Jesús el Cristo. Está resuelto el problema de la separación. ¿Sí? Entonces, el poder de Dios está en Jesús el Cristo. Para los que creemos que Jesús es el Cristo está la salvación. Para los que no creen entonces esta palabra es locura. Y los que no creen entonces esto es los que se pierden. ¿Sí? Para ellos es locura, para nosotros salvación. Oramos a Dios para que realmente nuestros ojos sean cada vez más abiertos a esta única verdad, para que podamos entonces nosotros realmente escuchar esa voz de Dios, para que nosotros que estemos pidiéndole a Dios que nos llene más y que coloque en nosotros ese sentir, ese querer y también ese hacer de estar deseando más de Él todos los días. Recordemos, estamos todavía viviendo la gracia de Dios, todavía está Dios hablando a cada uno de nosotros, como dije ahorita, a través de la lechita. Todavía nos está alimentando con lechita, queriendo que realmente nosotros podamos ser llenos y obedecer a las buenas, y que realmente estemos entonces aferrándonos al pacto, creyendo que Jesús es el Cristo cada vez más, y oremos por nuestras familias, para que realmente, si Dios quiere tener misericordia de ellos, entonces es que también este evangelio, que Jesús es el Cristo, sea revelado en ellos. Queremos nuestras familias, amamos nuestras familias, y es necesario que a través de esta fe ellos puedan salir de Satanás, del pecado, y encontrarse con Dios. Si realmente amamos nuestras familias, entonces lo que hay que hacer es llenarnos del evangelio que Jesús es el Cristo para poderles dar. Si no tenemos esta fe, no podemos dar de esta fe. Nadie puede dar de lo que no tiene. Repetimos mucho, pero en el repetir no está la salvación. Es solo a través de la fe de creer que Jesús es el Cristo, y si creemos, entonces Dios nos va a usar. Y sé que Dios también nos va a permitir que nuestras familias puedan escuchar, y también nos puede conceder que también ellos entonces se unan a esta fe, y juntos como familia entonces podamos avanzar y podamos entonces llenar la tierra con un solo evangelio, que es Jesús el Cristo. Amado Dios y Padre Celestial, damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu evangelio, Señor, que es Jesús el Cristo. Gracias, Padre, por hablar a nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios, porque aunque hemos escuchado mucho, Señor, estos versículos, aunque los hemos visto, Señor, seguidamente, vemos, Señor, que nos permites ver más cada vez. Nos permites escuchar cada vez más tu voz, Señor, y te pedimos que nos perdones, Señor, por nuestra negligencia, Señor, por nuestra comodidad, Señor, por estar con nuestra mirada desviada, Señor. Perdónanos, Señor, y oriéntanos cada vez más y dirígenos cada vez más. Sabemos, Padre, que a los que creemos que Jesús es el Cristo, el Espíritu Santo está en nosotros, Señor. Es que ese estado de Emmanuel está resuelto. Oramos, Dios, para que podamos entonces realmente ser guiados por el Espíritu Santo, ser dirigidos por el Espíritu Santo, y que nosotros, Señor, permitamos esa dirección y esa guianza y esa llenura en nosotros a través del Espíritu Santo.
Oramos, Dios, para que no seamos simplemente personas que estamos repitiendo, pero que no queremos, Señor, pagar un precio, Señor. Es que queremos, Señor, que tú realmente ayudes a nuestras vidas, Señor, nos guíes, pero, Señor, queremos nosotros tomar siempre la delantera, queremos nosotros los que queremos entonces guiarnos en nuestros pasos, Señor, y así no es. Así que oramos, Dios, para que seamos nosotros esos oidores, Señor, que estemos siempre colocando todo delante de ti, Señor, porque realmente anhelamos verte venir en nuestros días, y es necesario que nosotros haya una obediencia permanente, Señor, que haya una fidelidad a ti, Señor, permanente, Señor, que haya una obediencia a ti, Señor, diariamente, Señor. Padre, recibe el honor, la honra y la gloria, porque solo tú te la mereces. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Y amén.